hay que abarcar mucho contenido, mucho contenido teórico y sobre todo práctico. Ya en el área clínica es mucha práctica, así que vamos a irnos acostumbrando. Bueno, voy a dar inicio con lo que es la grabación para que les quede de material de estudio. Cuando el día de esta semana que les toque la inscripción, ya vamos a tener los grupos formados, así que ya con los grupos formados vamos a incluirlos en la plataforma y en la plataforma virtual de Moodle. Ahí vamos a tener todo lo que son los videos y el material de estudio para que podamos trabajar. Incluso ahí vamos a tener en la plataforma, va a haber algunos cursos, ¿verdad?, que van a tener que ver con los laboratorios de macro. Así que todos van a estar matriculados en los cursos. Cuando ya tengamos los listados oficiales con la inscripción, vamos a hacer los grupos de laboratorio también y vamos a tener los cursos en la plataforma. Bueno, en este momento voy a comenzar con lo que es la grabación para que esto quede en material de estudio. Me dice que debido a algunos problemas, se van a eliminar algunas personas de la reunión, pero después se vuelven a conectar, ¿verdad? Son 2 personas, pero se vuelven a conectar después, porque no puede iniciar la grabación. Entonces, se reconectan a quienes lo saquen en este momento a la plataforma, por favor. Bueno, en este momento se ha comenzado la grabación. Tengan muy buenos días. En este momento vamos a iniciar la clase sobre articulaciones. En esta clase vamos a revisar en general todo lo que son los tipos de articulación, cómo se clasifican, pero antes, como siempre, un pequeño consejo, ¿verdad?, un pequeño pensamiento, y tiene que ver un poco con el de la vez pasada, ¿verdad? Siempre que enseñas, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Entonces ustedes no se queden solamente con lo que nosotros decimos, siempre indaguen a ver si es cierto, si tenemos razón o si hay alguna información nueva, ¿verdad? Cualquier información que ustedes conozcan y que no esté dentro del contenido de la clase sirve para enriquecer la clase, ¿verdad? Y la pueden compartir con sus compañeros, ¿verdad?, para que construyamos el conocimiento que se necesita para ser buenos profesionales. Así que eso es importante, no solamente memorizarse lo que se va a enseñar, sino también dudar de lo que se está aprendiendo para que ustedes puedan construir un conocimiento que sea mucho más completo. Ok, damos inicio con lo que es el contenido de la clase y vamos a definir lo que es una articulación. Y es bien sencillo, ¿verdad? Una articulación es la unión entre 2 o más huesos o partes rígidas del esqueleto. Van a ser, por ejemplo, cartílagos o dientes. Son muy variadas en estructura y disposición y están especializadas para distintas funciones. Algunas articulaciones carecen de movilidad, o sea que no todas van a ser móviles. Uno escucha articulación y uno se imagina, ¿verdad?, el codo, la rodilla, y son articulaciones que son móviles, pero algunas carecen de movilidad. Por eso no está dentro del concepto, porque algunas no tienen movilidad. Como por ejemplo las láminas epifisarias, que están situadas entre lo que es la epífisis y la diáfisis de un hueso largo en crecimiento. Otras van a permitir solo ligeros movimientos, como por ejemplo la de los dientes dentro de sus alvéolos.
Uno puede decir que los dientes no se mueven, ¿verdad? Pero tienen leves movimientos. Y algunas se mueven libremente, como por ejemplo la articulación del hombro, como les mencionaba. Una articulación tiene un punto de contacto entre dos huesos, puede ser un punto de contacto entre un hueso y un cartílago, o también la articulación que les mencionaba de los dientes, entre el hueso, ¿verdad? Que son los alvéolos dentales que están en la mandíbula y en el maxilar, y entre los dientes. Estas estructuras son mantenidas en posición por tejido conectivo flexible. También vemos acá tejido conectivo, ¿verdad? Que proporciona estabilidad y permite cierto grado de movimiento. ¿Cómo las vamos a clasificar? Dependiendo de varios criterios. Por ejemplo, las podemos clasificar dependiendo, por ejemplo, de su estructura. Vamos a ver que las clasificamos en tejido fibroso, tejido hialino o fibrocartílago y cartílago hialino, ¿verdad? Entonces las clasificamos como fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Estos serían, digamos, los tres tipos generales de articulaciones, pero también las podemos clasificar por su grado de movilidad, que si tienen grado elevado se conocen como diartrosis. Si tienen un escaso grado de movilidad se conocen como anfiartrosis, y si no tienen movilidad las conocemos como sinartrosis, ¿verdad? Y esto es bien fácil, ¿verdad? Sin movilidad, nula movilidad, sin, ¿verdad? Artrosis, que viene de la articulación, ¿verdad? Anfiartrosis es escasa movilidad y diartrosis es elevado grado de movilidad. En esta de elevado grado de movilidad vamos a tener, por ejemplo, el codo, que tiene todos los movimientos y hasta un movimiento conocido como circunducción, que ya lo vamos a ver más adelante, y la cadera también. En las anfiartrosis, como por ejemplo en la sínfisis del pubis, es un tipo de anfiartrosis. Y tenemos la sinartrosis, como por ejemplo las suturas craneales, que son las articulaciones que se dan entre los huesos del cráneo, que esas prácticamente no tienen movimiento. Y en cuanto a las otras, que ya las vamos a ver más detalladamente, que son estas, las fibrosas, cartilaginosas y las sinoviales. Por ejemplo, en las fibrosas tenemos la membrana interósea, en las cartilaginosas la sínfisis del pubis, y las sinoviales, por ejemplo, la de la cadera. Ya las vamos a ver más detalladamente estas tres. Aquí podemos observar, este sería un ejemplo de una articulación sinovial, que es de las últimas que les mencionaba, estas, ¿verdad? De las tres clasificaciones, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Esta sería una de tipo sinovial, que es la articulación de la rodilla. Y aquí vamos a ver que tiene esto que se llama cápsula articular. Esto es lo que distingue a las sinoviales de las otras. Aquí vemos esta que sería una articulación de tipo fibrosa. Aquí vemos las suturas. Estas son las articulaciones que se dan entre los huesos del cráneo. Esta es como esta línea dentada que vemos acá entre los huesos del cráneo es lo que se conoce como una articulación de tipo fibrosa. Aquí también en los dientes tenemos una articulación de tipo fibrosa. Y esta es otra que se conoce como sindesmosis, que hay una membrana entre huesos y se conoce como una articulación de tipo fibrosa. ¿Por qué? Porque hay tejido fibroso, ¿verdad? Tejido fibroso entre ellas. Y no tiene cápsula, a diferencia de las sinoviales que sí tiene cápsula. Y tenemos estas otras que son articulaciones cartilaginosas. Aquí en este punto, cuando el hueso está creciendo en el niño, esta se conoce como la lámina epifisaria, que se encuentra entre lo que es la epífisis de un hueso y la diáfisis del hueso. Entonces la diáfisis es la parte del cuerpo o la parte, digamos, más alargada de un hueso largo, y los extremos, tanto el extremo proximal como el extremo distal, se conocen como la epífisis. Entonces, donde se une la epífisis con la diáfisis, vamos a ver que existe una lámina conocida como la lámina epifisaria, y es el punto donde el hueso va creciendo. Entonces, en esa articulación se conoce como una articulación de tipo cartilaginosa primaria. Y tenemos articulaciones cartilaginosas secundarias. Ya las vamos a ver bien sus características. Y aquí vemos un disco intervertebral en lo que es la columna vertebral. Entre una vértebra y otra vamos a ver un disco, ¿verdad? Entre vértebras adyacentes vamos a ver un disco intervertebral, que es un disco fibrocartilaginoso, y por eso es una articulación de tipo cartilaginosa, y en este caso secundaria. Bueno, en primer lugar, las articulaciones fibrosas. Los huesos que se articulan con articulaciones fibrosas se unen mediante lo que es tejido fibroso. Entonces, por eso se llaman fibrosos. Y también se llaman como sinartrosis, ¿verdad? Porque estas por lo general no tienen movimiento.
Entonces, la amplitud de estos movimientos que se producen va a depender, en la mayoría de los casos, de la longitud de las fibras que unen los huesos articulados. Hay algunas que sí tienen cierto movimiento, como por ejemplo la sindesmosis. Y vamos a ver cuáles son estos tipos. Dentro de las articulaciones fibrosas, las subclasificamos así: suturas, sindesmosis y gónfosis. Estos son los tres tipos de articulaciones fibrosas. Las articulaciones tipo suturas, ¿verdad? Los huesos van a estar unidos por una línea sinuosa o bien por solapamiento. En este caso vamos a hablar de los huesos del cráneo. Esas serían las suturas, ¿verdad? Tenemos también la sindesmosis. Estas son parcialmente móviles, como les mencionaba, y tienen una unión mediante la lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. En este caso podemos mencionar la membrana interósea del antebrazo y de la pierna. Tenemos por último la gónfosis. La gónfosis es un proceso de unión semejante a una clavija encajada. Es lo que hablamos como el encaje dentro alveolar. Y este es un tipo de articulación especial que se da en los dientes, que se conoce como gónfosis. Y aquí la volvemos a ver. Ya habíamos visto esta imagen, pero aquí la vemos más ampliada, donde vemos las suturas, ¿verdad? Entre los huesos del cráneo vamos a tener esta estructura, esta línea dentada, y que se conocen como suturas. Aquí vemos una ampliación de esta sutura, que es la sutura coronal, que se da entre lo que es el hueso frontal y los huesos parietales. Vemos esta línea dentada, esa sería la sutura. Y aquí vemos que prácticamente no va a haber movimiento, porque solamente sirve para fijar los huesos. Y va a haber cierto tejido fibroso entre ellas, ¿verdad? Pero es escaso. Tenemos también en este otro lado lo que es la sindesmosis, y vemos una membrana interósea. Aquí ustedes lo pueden ver entre los huesos del antebrazo, que en este caso sería este que es el cúbito, y este otro es el radio. Entonces, entre el radio y el cúbito, que también esta membrana, esa membrana que se encuentra entre ambos huesos, es una membrana de tipo fibrosa, ¿verdad? Que prácticamente produce un tipo de articulación, porque los huesos están ahí relacionados, pero como ustedes lo ven, ahí sí hay más cantidad de tejido fibroso comparado con las suturas, y esto le da cierto grado de movimiento. Por ejemplo, para hacer algunos movimientos de pronación y supinación, se necesita esta articulación. Y también vamos a ver acá una membrana interósea entre los huesos de la pierna. Aquí vemos la tibia y vemos el peroné, ¿verdad? En la zona de la pantorrilla, ¿verdad? Ese es el área de la pierna. Entonces ahí vemos la membrana interósea. Esa sería otro tipo de articulación conocida como sindesmosis, ¿verdad? Que es una articulación fibrosa. Y la última, ¿verdad? Que habíamos visto, que es la gónfosis, es la que se da entre lo que es, aquí vemos el hueso, ¿verdad? Este sería una cavidad alveolar donde va insertado un diente. Esto, digamos, estas cavidades alveolares las vamos a tener en lo que es la mandíbula y el hueso maxilar. En cada una de estas cavidades va a existir, ¿verdad? Lo que es una pieza dental, y va a haber un tejido fibroso. Aquí vamos a ver un ligamento, que es conocido como ligamento periodontal, y ese es un ligamento fibroso. Entonces ahí vemos el tipo de articulación fibrosa conocida como gónfosis, que es la articulación entre lo que son los dientes y los alvéolos dentales. Aquí vemos una articulación, ¿verdad? Una sutura. Aquí lo vemos los huesos separados, y ustedes pueden ver la complejidad de las, digamos, de todas estas proyecciones óseas y cómo se relacionan entre sí. Y esto se da cuando se da el crecimiento de los huesos, se va dando esta configuración. Es como una articulación de tipo cierre, ¿verdad? Un zipper. Así lo vemos más o menos como una línea dentada, y eso va a evitar que los huesos tengan movimiento, ¿verdad? Hay algunas que son lineales también. Ciertas articulaciones de sutura son lineales. Aquí las podemos ver en lo que es el hueso los huesos de la región craneal. Aquí tenemos otras estructuras. Estas son lineales, pero también se conocen como suturas. Tenemos acá lo que les he mencionado,
los alvéolos dentales, aquí en este caso sería la mandíbula, y vemos cómo encajan los dientes ahí, que sería la articulación tipo gónfosis o encaje dentoalveolar. Es como si tuviéramos un clavo puesto sobre la madera, cuando clavamos, ¿verdad?, un clavo en la madera, valga la redundancia. Entonces ahí ese sería la similitud con lo que es el encaje dentoalveolar, o conocido como gónfosis. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que esta articulación puede ser dentada, ¿verdad? Hay otras que son escamosas, otra que es armónica como lineal, y hay otra conocida como esquindilesis, ¿verdad? Esta se da en otro tipo de articulación, como por ejemplo la articulación del vómer. Eso es un hueso que se encuentra en la cavidad nasal. Tenemos las articulaciones cartilaginosas. Este es otro tipo de articulación que la unión se da por medio de cartílago hialino o fibrocartílago. Esta sería la diferencia, ¿verdad? Las articulaciones cartilaginosas primarias, conocidas como circondrosis, están unidas por cartílago hialino, a diferencia de las cartilaginosas secundarias, conocidas como sínfisis o anfiartrosis. Estas están unidas por fibrocartílago. Ya les mencionaba un poco de esto en unas imágenes anteriores. La articulación cartilaginosa primaria permite ligeras incurvaciones durante la primera parte de la vida, y es lo que mencionábamos en la placa epifisaria. Estas son temporales y permiten el crecimiento en longitud de los huesos. Por ejemplo, vamos a ver la articulación de la primera costilla con el esternón. Esa es un tipo de articulación cartilaginosa primaria. Y también la placa epifisaria, la zona de crecimiento de los huesos, ¿verdad? Luego tenemos la articulación cartilaginosa secundaria, que estas son fuertes y ligeramente móviles. Por ejemplo, vamos a tener la sínfisis del pubis, la articulación manubrio esternal, y tenemos también los discos intervertebrales, que también son articulaciones cartilaginosas secundarias. Aquí podemos ver lo que yo les he mencionado, las articulaciones cartilaginosas, las primarias. Aquí vamos a ver la epífisis de los huesos, que es la parte, digamos, los extremos, el borde, digamos, el extremo proximal y el extremo distal, y la diáfisis, que es la parte media del hueso. Aquí podemos observar entre ellos, ¿verdad?, entre lo que es la epífisis y la diáfisis, vamos a ver la placa epifisaria. Entonces esa placa es el punto donde el hueso va creciendo. Ese es un tipo de articulación. Ahí va a haber cartílago hialino, y ese cartílago hialino es el que da el crecimiento de los huesos. También entre lo que es la primera costilla y el esternón. Este sería el manubrio esternal. La parte superior del esternón es conocido como el manubrio, y este sería el cuerpo del esternón. Entonces, a nivel del manubrio vamos a ver que se articula con la primera costilla. Las otras costillas, esta articulación ya no es fibrosa, perdón, ya no es cartilaginosa. Esta es de tipo sinovial porque aquí ya tienen cápsula articular. Esta no tiene cápsula, entonces por eso se le considera una articulación de tipo cartilaginosa primaria. Y luego tenemos las articulaciones cartilaginosas secundarias, aquí la vamos a ver. Ya habíamos visto una que es la articulación entre lo que son las vértebras. Aquí vamos a observar una articulación de tipo cartilaginosa secundaria entre lo que son los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Porque las vértebras también tienen articulación en la parte de atrás, que son los arcos vertebrales, pero esas articulaciones son sinoviales. La que se da entre los cuerpos vertebrales, que el cuerpo vertebral es esta parte anterior y en la parte posterior es el arco. Entonces, en la parte anterior, donde tenemos el cuerpo, donde se une con, digamos, donde están dos cuerpos adyacentes, en medio del cuerpo vamos a tener un disco intervertebral, y ese disco es el que da la característica de una articulación tipo cartilaginosa secundaria, porque el disco es de fibrocartílago, al igual que en esta zona. La sínfisis del pubis, ¿verdad? Este sería los huesos coxales que se encuentran a nivel de la cadera, y donde se unen en la parte anterior, ahí vamos a observar un disco fibrocartilaginoso. Entonces, por eso la sínfisis del pubis es una articulación de tipo cartilaginosa secundaria. Vamos a ver también acá estas articulaciones entre lo que es en el tórax, ¿verdad?, entre lo que es el manubrio del esternón y el esternón. Vamos a ver
esta articulación, ¿verdad? La articulación manubrio external, que se conoce como una articulación cartilaginosa secundaria. Ahí vemos las diferencias, ¿verdad? Estas serían las secundarias y estas serían las primarias. Entonces, esta también se considera una articulación de tipo cartilaginosa secundaria entre lo que es el cuerpo del esternón y su apófisis sifoides, ¿verdad? Esa sería la apófisis sifoides. Entonces, el esternón ya, ustedes, no sé si el doctor Cabrera ya les dio la clase del esqueleto, pero acá, ¿verdad? Ustedes ven el cuerpo, el manubrio del esternón y la apófisis o apéndices sifoides. Entonces, entre esas estructuras van a haber articulaciones cartilaginosas secundarias. Aquí podemos ver, ¿verdad? Esta sería la sínfisis del pubis, es una cartilaginosa secundaria, ¿verdad? Que sería prácticamente un disco que se encuentra entre los bordes óseos. Acá también en la articulación de la primera costilla, lo que les mencionaba, una articulación cartilaginosa. Aquí se puede ver, aquí se ve lo que es el tejido fibroso que se encuentra ahí. Esa sería la articulación, es un cartílago hialino, ¿verdad? En las articulaciones cartilaginosas primarias y en las secundarias es fibrocartílago. Y la otra clasificación es sobre las articulaciones sinoviales. El término sinovia se limita a designar lo que es el líquido existente entre ciertas articulaciones que en consecuencia son llamadas sinoviales. Por eso se llaman sinoviales, ¿verdad? Porque tienen líquido sinovial. El líquido sinovial, vamos a ver que está contenido por lo que es una cápsula articular que abarca y engloba la articulación o cavidad articular que va a contener este líquido, el líquido sinovial. La cápsula articular se va a componer de dos partes, una membrana fibrosa externa y que está tapizada por una membrana sinovial serosa. Entonces, esos son los componentes de la cápsula, ¿verdad? La membrana fibrosa, que es externa, y por dentro los huesos van a estar tapizados por la membrana sinovial serosa. Y entre ambos vamos a tener lo que se conoce como el líquido sinovial. Y también estas articulaciones se conocen como diartrosis porque tienen amplio rango de movimiento. Este es el tipo de articulación más frecuente. Otorga libertad de movimiento entre los huesos que va a unir. ¿Cuáles son las características? Estas son las más habituales y permiten movimientos libres entre los huesos que unen. Son articulaciones de locomoción, que son típicas en casi todas las articulaciones de los miembros. Los huesos van a estar unidos por una cápsula articular y por ligamentos. Ahí vamos a tener ligamentos intracapsulares y extracapsulares. Las superficies articulares de los huesos van a estar recubiertas por cartílago, que sería cartílago articular. Ahí vamos a ver cartílago hialino también, pero no se confundan que va a ser una articulación de tipo cartilaginosa. Aunque tengamos cartílago hialino, como estas articulaciones tienen cápsula, ya se clasifican como sinoviales, aunque tengan cartílago hialino. Dentro de la cápsula, el cartílago articular cubre las superficies articulares de los huesos. Todas las demás superficies internas están revestidas por un tejido conjuntivo llamado membrana sinovial. Entre sus características vamos a ver que la cavidad articular de una articulación sinovial es un espacio potencial que contiene una pequeña cantidad de líquido sinovial, lubrificante y está secretado por la membrana sinovial. Esta membrana sinovial, como les mencionaba, ¿verdad? Se encuentra en la superficie, ¿verdad? De lo que es el cartílago articular. Algunas de estas articulaciones presentan otras características distintivas, como por ejemplo, hay algunas que van a tener disco articular o menisco fibrocartilaginoso, por ejemplo en la rodilla, pero no se vayan a confundir tampoco que va a ser articulación cartilaginosa secundaria, aunque tenga fibrocartílago, ¿verdad? La diferencia va a estar siempre en que si tenemos cápsula articular, es sinovial. Y esto va a estar presente cuando las superficies articulares de los huesos no son congruentes, ¿ya? Estos discos articulares o los meniscos. Las articulaciones sinoviales suelen estar reforzadas por ligamentos accesorios que son externos a la articulación. Es lo que les mencionaba. Son ligamentos extrínsecos o extracapsulares, o también van a constituir un engrosamiento de una parte de la cápsula articular conocido como ligamentos intrínsecos o intracapsulares. Esos son los dos tipos de ligamentos que pueden estar reforzando a lo que es la cápsula articular.
¿Cómo clasificamos a las articulaciones sinoviales? Van a haber 6 tipos. Articulaciones planas, articulaciones trocleares, que son las mismas gínglimo o bisagra. Esta es la misma articulación, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir, que en una literatura la encuentran como bisagra, otra como gínglimo, otras como trocleares, no se confundan, ¿verdad? Es la misma, trocleares. Y no la vayan a confundir con las trocoides. Troclear no es lo mismo que trocoide. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La trocoide es la conocida como también de pivote. Tenemos las otras que son articulaciones en silla de montar o encaje recíproco. También estas en silla de montar se conocen como celares, ¿verdad? La articulación celar es la misma en silla de montar. Puede ser también encaje recíproco, es lo mismo. Tenemos luego las articulaciones condilias, como su nombre lo dice, están formadas por cóndilos. Ya van a ver ustedes estructuras en los huesos que se llaman cóndilos. Entonces, bien fácil va a ser saber cuáles son las articulaciones de tipo condilia. También tenemos articulaciones esferoideas o conocidas como enartrosis. Las articulaciones condilias, por lo general, estas son elipsoideas. Y las articulaciones en artrosis son esferoideas, que es distinto, ¿verdad? Una elipse en las condilias es distinto a una esfera en lo que son las enartrosis. Ya lo vamos a ver más detalladamente. En cuanto a las articulaciones planas, estas permiten movimiento de deslizamiento. Este es el movimiento de las articulaciones planas, deslizamiento. Tiene limitado movimiento, son numerosas y casi siempre son pequeñas. Las superficies de esta articulación son algo curvas, lo que va a permitir deslizarse en cualquier dirección o desplazarse un hueso sobre otro. Un ejemplo tenemos la articulación acromioclavicular. En cuanto a las articulaciones trocleares, gínglimo o bisagra, vamos a ver que son uniaxiales. Permiten movimiento en un solo plano. Eso quiere decir uniaxiales, ¿verdad? Un solo plano de movimiento alrededor de un eje transversal, como por ejemplo el movimiento de flexión y extensión, ¿verdad? Como por ejemplo la articulación del codo y las articulaciones entre las falanges de los dedos. Estas solo van a permitir flexión y extensión, ¿verdad? Por ejemplo, en los dedos, ustedes ven que en las articulaciones de los dedos solo podemos flexionar el dedo, ¿verdad? Lo flexionamos y lo estiramos, nada más. Flexión, extensión. Eso es lo único que podemos hacer. Es una articulación, por eso se llama de bisagra, porque como así como las puertas solo cierran y abren, ¿verdad? No tienen otro tipo de movimiento. Ese es el tipo, ¿verdad?, de articulación, ¿verdad? Que donde solamente hacemos movimiento en un solo plano, en un solo eje prácticamente. Y por eso se conocen como uniaxiales. También las articulaciones trocoides o pivotes también son uniaxiales, pero el eje, a diferencia del otro, ¿verdad? Este eje vertical. En esta teníamos un eje prácticamente horizontal, ¿verdad? O transversal. Y en este vamos a tener un eje vertical. Y lo que vamos a tener es que el hueso gira dentro de un conjunto o un anillo osteoligamentoso. Por eso se conoce como de pivote. Es como un punto fijo y lo demás se mueve. Ya vamos a ver ejemplos. Una prominencia redondeada de un hueso va a rotar dentro de un manguito o un anillo. Eso es el movimiento que hace, como un movimiento de rotación. Y aquí vamos a tener ejemplos como vamos a tener la articulación atlantoaxoidea media y la articulación radiocubital proximal. Estos serían los ejemplos principales, ¿verdad?, de lo que es la articulación trocoideo pivote. Atlantoaxoidea es la articulación que se da entre el hueso atlas y el hueso axis, que son las dos primeras vértebras de la columna vertebral. Entonces, esa articulación, conocida como atlantoaxoidea media, ¿verdad?, porque también hay otras dos articulaciones que son laterales, esta articulación es de tipo pivote, que va a permitir a la cabeza que gire, como para decir el movimiento de no. Cuando hacemos el movimiento de no con la cabeza, estamos utilizando esta articulación para girar la cabeza hacia ambos lados. Y tenemos la articulación radiocubital proximal, que esta nos va a permitir un movimiento conocido como pronación y también el movimiento de supinación. Este sería un movimiento de rotación entre lo que es el hueso de la cabeza del radio. Ya vamos a ver imágenes de todas estas más adelante. Tenemos la articulación también en silla de montar o encaje recíproco. Esta articulación, a diferencia de las otras dos, miren, es biaxial. Permite la abducción y la aducción. Así también
como la flexión y extensión. Entonces ya vemos dos ejes de movimiento, flexión y extensión, y también tiene abducción y aducción. Así que tenemos dos ejes de movimiento, uno entre lo que es el eje transversal, ¿verdad? Y el otro en lo que es el eje, en este caso sería longitudinal del cuerpo, ¿verdad? La abducción y la aducción. Este movimiento tiene lugar alrededor de dos ejes, ¿verdad? Como lo decíamos, en ángulo recto entre sí. Y uno de los ejemplos es la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar. Ya lo vamos a ver más adelante, la en silla de montar. Y en silla de montar se le conoce así porque tiene esa forma, ¿verdad? Como que si fuera una silla, y se coloca el otro hueso en esa silla. Por eso se conoce como silla de montar. Tenemos también las articulaciones condilias. Estas también son biaxiales, así como la de encaje recíproco o silla de montar, y permiten la flexión y extensión, también la abducción y aducción. Y la diferencia con las otras es que la superficie articular se va a componer de dos superficies distintas llamadas cóndilos. Y el movimiento de un solo plano sagital es usualmente mayor que en el otro. A diferencia de las otras que los movimientos casi son similares en ambos ejes, aquí vamos a tener que hay un eje que se mueve más que el otro. Aquí tenemos el ejemplo de la articulación metacarpofalángica o de los nudillos. También la articulación de las rodillas. La articulación de la rodilla por lo general es una articulación que tiene flexión y extensión y es casi como una bisagra, pero tiene cierto movimiento de rotación interna y rotación externa. Así que por eso se clasifica como condilia, porque también existen estructuras que se conocen como cóndilos, ¿no? Las estructuras que van a formar parte de los bordes óseos de esta articulación. Y por último vamos a tener las articulaciones esferoideas o conocidas como enartrosis. Estas permiten movimientos en múltiples ejes y planos. Como ustedes lo pueden ver acá, flexión y extensión, abducción y aducción, rotación medial y rotación lateral, y también poseen circunducción. Esta circunducción, ¿verdad? Es como la sucesión de todos los movimientos y se conoce como un movimiento circular de la articulación. Y aquí vamos a tener ejemplos clásicos que son la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Esas dos son articulaciones de tipo enartrosis o esferoideas, o también conocidas como de hueco y bola, porque ambas tienen una bola que se encaja con un hueco, con una cavidad, y que le dan ese tipo de movimiento circular. Entonces ahí vemos que es eso, ¿verdad? Que una superficie esférica convexa de un hueso se articula con un segmento hueco del otro y son de alta movilidad. Aquí podemos observarlas, ¿verdad? Las que yo les mencionaba, las planas, las trocleares, las trocoides, silla de montar ocelares, las elipsoideas y las enartrosis. Aquí están clasificadas por tipo de movimiento, uniaxiales, biaxiales y multiaxiales o poliaxiales, que solamente serían las enartrosis, esferoidea, cavidad o de hueco y bola. Todos estos nombres se puede conocer la articulación de tipo esferoidea, la enartrosis, ¿verdad? De cavidad o de hueco y bola. Vemos que tienen todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. El ejemplo, ¿verdad?, que yo les mencionaba es la articulación del hombro. En cuanto a las uniaxiales, yo les mencionaba la del codo, que es la que se conoce como de bisagra, trocleares o ínglimo, que solo tiene flexión y extensión. La articulación atlantoaxial, que es la de pivote, la que les decía que se da entre el atlas y el axis, para poder girar la cabeza hacia ambos lados. Es la rotación en torno a un eje central. Las planas, que yo les decía que tenían un pequeño movimiento como el deslizamiento. Esas las vamos a ver en los huesos del tarso, el metatarso, la articulación acromioclavicular. Los huesos del tarso, y también vamos a ver articulaciones planas en los huesos del carpo. Los huesos del carpo son los huesos de la parte de la muñeca, en la mano. Y los huesos del carpo, del tarso, perdón, son los huesos de lo que es la parte del pie, ¿verdad? La parte de la zona plantar, la zona del pie, pero en la parte, digamos, que se encuentra inmediatamente por debajo de la articulación del tobillo. Ahí vamos a ver las articulaciones del tarso, y también están las del metatarso, ¿verdad? Que ya son articulaciones
en la parte intermedia de lo que es el pie, antes de llegar a lo que son las falanges. Ahí tenemos también el metatarso. Son articulaciones planas o artrodias. También tenemos las otras biaxiales, que son en silla de montar, celares o encaje recíproco. Y las elipsoideas o condilias también son biaxiales. Aquí veíamos en las de silla de montar, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar es el ejemplo idóneo, ¿verdad? Para poder observar la forma. Ya la vamos a ver más adelante. Y acá vamos a tener la articulación radioescafoidal en lo que son las elipsoideas, porque tiene esa forma como un cóndilo o como una elipse. Vemos acá este tipo de articulación. Este sería en lo que es el antebrazo. Aquí vemos la cabeza del radio y aquí vemos el cúbito. Aquí vamos a tener el hueso húmero. Esta es la parte del codo específicamente. Y aquí vamos a ver el hueso del radio. Esta sería la cabeza del radio. Y aquí vemos como hay un ligamento conocido como ligamento anular de la cabeza del radio, que lo va a mantener en esa posición, y lo que va a hacer el hueso es que los músculos, ¿verdad? Como lo vimos en la clase anterior, que van a mover este hueso, van a hacer que el hueso gire dentro de este ligamento y va a generar el movimiento de lo que es la pronación y la supinación. Ese sería, digamos, el movimiento que nos va a producir este tipo de articulación, o mejor dicho, que nos va a permitir, porque en realidad el movimiento lo va a producir el músculo, ¿verdad? Con su tendón, cuando haga tracción sobre el hueso, pero cuando el hueso, porque el hueso está fijo, lo que va a suceder es que se va a mover en el plano o en la libertad que le permita este tipo de articulación, que es una articulación de tipo sinovial, pero específicamente de tipo trocoide o de pivote. Aquí vamos a ver esta articulación entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano, y es la articulación en silla de montar. En silla de montar, les decía, ¿verdad? Que tiene esta forma, como silla de montar, una forma como, digamos, como una silla de montura, una silla que tiene esa forma como convexa y la otra parte cóncava. Entonces ese sería el tipo de articulación. Aquí lo podemos ver ejemplificado más o menos cómo sería el tipo de encaje que se da en esa articulación, en silla de montar. Vemos la otra articulación acá, que esta sería entre la articulación del hueso escafoides y el radio, que sería la radioescafoidea, que es una tipo elipse. Y aquí se le dice elipse, ¿verdad? Porque tiene esta forma como elipsoidal, ¿verdad? Como ovalada, no es redonda, como en este caso de lo que es la articulación esferoidea, que esta sí es redonda. Aquí vamos a ver como una articulación más ovalada, que sería la elipse. Este tipo de articulación, como le mencionaba, es una articulación biaxial, que tiene dos ejes. Aquí pueden ver el eje de movimiento, ¿verdad? Tienen dos ejes de movimiento. En cambio, esta solamente es un eje, ¿verdad? Y aquí sí, en la silla de montar también tenemos dos ejes de movimiento, dependiendo de la forma, ¿verdad? Esta es la forma que nos va a dar. Entonces aquí, como ustedes lo ven, un movimiento de vaivén, de rotación, ¿verdad? Y hacia ambos lados, como un movimiento de vaivén o rotación. Esto es lo que nos permite en esta articulación hacer varios movimientos conocidos como los movimientos de oposición del pulgar, que es uno de los rasgos más avanzados en lo que es la evolución del ser humano para poder hacer movimientos de pinza con el dedo pulgar. Y aquí tenemos la articulación esferoidea en lo que es la cabeza entre lo que es la cabeza del fémur y el hueso coxal. Aquí ustedes lo pueden ver, es una cabeza, digamos, la cabeza del fémur tiene una forma redonda, como una bola, que encaja en lo que es una cavidad conocida en este caso, era como acetábulo. Esto es parecido a lo que es en el hombro, pero en el hombro vamos a ver una cavidad conocida como cavidad glenoidea, y aquí se conoce como acetábulo. Esta sería la cavidad y esta sería la bola que encaja en lo que es esa cavidad, y aquí vemos el ejemplo. Entonces esto nos va a permitir todo tipo de movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, y los movimientos de rotación interna, rotación externa, todos los movimientos en forma circunferencial. Y por eso se le conoce como enartrosis, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo de lo que les mencionaba entre el atlas y el axis, que va a ser la articulación de tipo pivote, una articulación que tiene un punto fijo y lo demás va a girar.
La articulación esferoidal o esférica, aquí vemos la del hombro también que les mencionaba, entre lo que es el húmero y la escápula vamos a tener este tipo de articulación. La articulación en silla de montar, como por ejemplo en lo que les mencionaba, entre hueso trapecio y lo que es el primer metacarpiano en el dedo pulgar. Vamos a ver también la articulación en tipo bisagra, que solo nos va a dar flexión y extensión. La articulación tipo elipsoide, entre lo que es el hueso escafoides y el radio, que deja esta superficie como elipsoidea. Vamos a ver también aquí otras articulaciones deslizantes. Esta sería una articulación plana entre estos huesos. Estas articulaciones que se da acá entre los huesos, ¿verdad? Los huesos del tarso, todos estos huesos que vemos acá, aquí vamos a ver articulaciones planas, articulaciones sinoviales planas. Esta sería la articulación del hombro, ¿verdad? Esta articulación entre lo que es la cavidad glenoidea y lo que es la cabeza del húmero, conocida como articulación glenohumeral, ¿verdad? Porque esta se llama cavidad glenoidea y el húmero, entonces articulación glenohumeral, bien sencillo, ¿verdad? Y aquí tenemos la articulación de la cadera, entre lo que es la cabeza del fémur y lo que es el acetábulo. Esas serían las articulaciones de tipo esferoideas. La articulación elipsoidea otra vez. Aquí lo vemos ya en una imagen. Les mencionaba, ¿verdad? Que tiene forma como ovalada. Por eso es que se conoce así, ¿verdad? Como elipsoide. Y aquí vemos entre los dedos, lo que los mencionaba también, entre lo que son las falanges. Vamos a ver esta articulación de tipo gínglimo o bisagra. Pues solo tiene movimiento, flexión y extensión. Al igual que este movimiento que se da en la articulación del codo, este sería la ulna, que se va a articular con lo que es el hueso húmero. Aquí están desarticulados y están separados, pero esta tróclea encaja en lo que es esta cavidad. Entonces, por eso se llama una articulación de tipo troclear, porque cuando se genera este movimiento, esta articulación está fija y no puede hacer otro movimiento. Entonces, en el codo solo se puede hacer flexión y extensión, nada más, ¿verdad? Porque esto está prácticamente bloqueado, no se puede hacer otro tipo de movimiento. Cuando esta tróclea está encajada en esta cavidad, ¿verdad? En esta cavidad que sería la cavidad de lo que es la ulna, aquí va a estar bloqueado, por eso no se puede hacer otro movimiento. Tenemos la articulación de pivote, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entre lo que es el radio y el cúbito, que va a generar este movimiento. Aquí está el movimiento, miren, este es el movimiento de pronación. Aquí, aquí tenemos el antebrazo pronado. Y cuando hacemos ese movimiento, que por ejemplo ponemos la palma hacia arriba, es un movimiento de supinación. Y cuando giramos el antebrazo, vamos a ver que la palma de nuestra mano mira hacia abajo. Ese sería un movimiento de pronación. Luego tenemos lo que les mencionaba, ¿verdad? Las articulaciones planas por aquí, ¿verdad? Y tenemos una articulación de tipo espiral, ¿verdad? Pero es una articulación especial que se da entre lo que es la articulación talocrural. Esta sería la articulación en silla de montar. Aquí ustedes lo pueden ver, la forma de silla de montar. Esta imagen se ve mucho mejor que la anterior, que se da entre lo que es el hueso, el trapecio, con lo que es el primer metacarpiano, en la base de lo que es el dedo pulgar. Y aquí las articulaciones planas que les mencionaba. Bueno, en resumen, los movimientos que nos pueden dar todas estas articulaciones son tres tipos, ¿verdad? Que se presentan en las articulaciones sinoviales. Los de deslizamiento, que ya lo vimos, los angulares en relación con un eje horizontal, que son la flexión y extensión, o en relación con un eje anteroposterior, como la abducción y aducción. Y también tenemos los de rotación en relación al eje longitudinal, que sería la rotación medial y rotación lateral. Y podemos ver que las articulaciones de la mano el deslizamiento nos va a poder producir estos movimientos hacia los lados, aducción y abducción. También tenemos a nivel de lo que es el cuello, movimientos de flexión, de extensión hacia atrás y de hiperextensión. Cuando tenemos la cabeza en una posición normal, podemos decir que está extendida. Aquí tenemos la articulación del hombro haciendo movimientos de flexión hacia adelante. Aquí tenemos extensión y hacia atrás hiperextensión. A nivel del codo, la flexión y la extensión. A nivel de la muñeca, ¿verdad? Tenemos la extensión cuando la tenemos en una posición, digamos, hasta cierto punto
en congruencia con el eje longitudinal del antebrazo, y luego flexión. Flexión hacia, digamos, la palma viendo hacia arriba, o los dedos hacia, digamos, buscando hacia lo que es la parte superior. Aquí tendríamos un movimiento de flexión, y la extensión o hiperextensión la tendríamos hacia el otro lado, ¿verdad? Haciendo la flexión, buscando lo que es el dorso de la mano. Tenemos también a nivel de lo que es la cadera, este sería movimiento de la cadera de flexión, extensión, y luego hacia atrás la hiperextensión. La rodilla, movimientos de, en este caso es al revés, ¿verdad? Ustedes pueden ver la extensión hacia adelante y la flexión hacia atrás, ¿verdad? Aquí cambia, ¿verdad? Extensión hacia adelante y la flexión hacia atrás. Y luego tenemos lo que es articulaciones intervertebrales, todo lo que es la columna, que nos van a dar en conjunto flexiones laterales. Acá podemos observar la abducción, separando lo que es el miembro de lo que es la línea media o la línea longitudinal del cuerpo. Vamos a tener lo que se conoce como la abducción. Y acercándolo vamos a tener lo que es la aducción. Igual en la mano, ¿verdad? Abducción y la aducción. Acá tenemos también en el miembro inferior abducción y aducción. Los dedos. Acá podemos observar que algunos dedos se acercan y otros se separan de lo que es la línea media. Entonces la abducción y aducción también la vamos a poder tomar en relación a lo que es el eje longitudinal del miembro. Aquí no estamos hablando del eje longitudinal del cuerpo, porque aquí estaríamos viendo que unos hacen abducción y unos hacen aducción y otros hacen abducción, ¿verdad? Al abrir la mano, al abrir los dedos de la mano. Pero aquí lo que hacemos es que tomamos en base al eje longitudinal. Aquí podemos decir que sería la abducción, ¿verdad? Al hacer este movimiento, y la aducción al cerrarlo. Tenemos también este otro movimiento que les mencionaba, como por ejemplo al nadar, ¿verdad? Al nadar estilo libre, hacemos un movimiento de circunducción hacia atrás y hacia adelante, ¿verdad? Podemos hacer ese movimiento de circunducción en lo que es la articulación del hombro. Y también, si por ejemplo dibujamos un círculo en el aire con nuestro pie, estamos utilizando lo que es la articulación de la cadera para poder hacer ese movimiento rotatorio, ¿verdad? Como si fuera un círculo. También tenemos en la articulación atlanto-occipital, lo que les mencionaba, la atlanto-occipital o atlanto-axoidea media. Esta sería, bueno, la rotación que se da para poder decir que no, ¿verdad? El movimiento de no. Tenemos también la rotación lateral y rotación medial en la articulación del codo, que nos va a dar ese cierto movimiento. Tenemos la rotación en la articulación de la cadera, rotación medial y rotación lateral. En cuanto a la mandíbula, tenemos elevación de la mandíbula, depresión de la mandíbula, tenemos proyección, que es hacia adelante, o también conocida como protracción. Y tenemos también la retracción, la mandíbula hacia atrás. Tenemos otros movimientos como en el pie, el movimiento de inversión. Ustedes pueden ver la planta del pie viendo hacia adentro, o cuando vemos la planta del pie buscando hacia afuera, es el movimiento conocido como eversión. Ya en los laboratorios van a ir viendo todos los músculos que van produciendo todos estos movimientos. También tenemos la articulación del tobillo, que esta nos va a dar dos movimientos, uno hacia arriba, los dedos viendo hacia arriba, eso sería la dorsiflexión, y hacia abajo la flexión plantar. Si ustedes ven los movimientos, dicen flexiones ambos, dorsiflexión hacia arriba y flexión plantar hacia abajo. Sin embargo, los músculos que hacen estos movimientos tienen diferentes nombres, como por ejemplo los movimientos que hacen la dorsiflexión son los músculos extensores, y los músculos que hacen la flexión plantar son los músculos flexores, ¿verdad? Eso tiende a confundir un poco, pero lo vamos a ir explicando bien en lo que son los laboratorios. Tenemos la pronación y supinación, como les mencionaba. Aquí ven que si la cara posterior de la palma es la que se ve en la parte de arriba, tenemos el miembro pronado. Tenemos lo que es el miembro superior en pronación. Y si lo que vemos hacia arriba es la cara anterior o la palma, vamos a ver lo que es la supinación. Ahí podemos decir que hay supinación. Y aquí tenemos la pronación. La vascularización, esto ya lo vimos un poco en lo que es la clase anterior. Y en cuanto a las articulaciones, vamos a ver que también hay irrigación, así como los músculos tienen irrigación.
vamos a ver que las articulaciones reciben sangre de las arterias articulares que se forman alrededor de las articulaciones donde se anastomosan para formar redes que aseguran un aporte sanguíneo en las diversas posiciones que éstas toman. También vamos a ver en cuanto a lo que son las venas, ¿verdad? La vascularización tiene que ver con irrigación, que esto es en las arterias, ya hablamos, ¿verdad? En la clase anterior, y aquí vamos a ver las venas, que sería el drenaje. Las venas articulares son venas comunicantes que van a acompañar a las arterias y por lo general van a tener el mismo nombre. Las arterias están localizadas en la cápsula articular, mayoritariamente en lo que es la membrana sinovial. Como están inervadas, al igual que los vasos, las terminaciones nerviosas también se encuentran en lo que es la cápsula articular. En las partes distales de las extremidades, las manos y los pies, los nervios articulares son ramas de los nervios cutáneos que van a inervar la piel suprayacente. También la mayoría de los nervios articulares son ramas de los nervios que inervan a los músculos que cruzan y por tanto movilizan las articulaciones. Y en esto viene algo que se conoce como la ley de Hilton, en donde se dice que los nervios que inervan una articulación también inervan a los músculos que mueven la articulación o la piel que cubren sus inserciones distales. O sea que si nos aprendemos los músculos, ¿verdad? La inervación, irrigación y todo que tienen que ver con los músculos, también nos vamos a estar aprendiendo de una sola vez los vasos y los nervios que van a irrigar, drenar y también a inervar las articulaciones que están relacionadas. Así que esto es digamos, de orden. Si ustedes hacen, como les mencionaba la vez pasada, un cuadrito donde vayan poniendo el músculo, origen, inserción, inervación, drenaje, irrigación, van a irse aprendiendo muchas cosas que las van a ir relacionando ustedes mismos. Ok, eso es el contenido de clase. Como les mencionaba la vez pasada, la clase anterior es un poco tediosa, un poco compleja y esta es un poquito más corta, ¿verdad? Porque es la clasificación de las articulaciones, nada más la clasificación, no vemos las articulaciones a detalle, pero es muy importante, ¿verdad? Para que podamos comprender las siguientes clases y los primeros laboratorios donde, por ejemplo, en mi primer laboratorio van a ver muchas articulaciones de lo que es la columna vertebral. Entonces esto les va a servir como de base para poder clasificar y entender las articulaciones, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios, reclamos. Vamos a ver, Ivania, Mayeli, dígame. Ivania, levanta la mano. Sí, Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo diferenciamos la articulación cartilaginosa de una sinovial? Porque usted comentaba de que la rodilla podemos llegar a confundirla, entonces yo quería saber cómo podemos diferenciarla. correcto, es muy buena pregunta. La verdad que en las articulaciones a veces se puede llegar a confundir porque las articulaciones sinoviales tienen cartílago y las cartilaginosas, ¿verdad? Por su nombre, ¿verdad? Son articulaciones que tienen también cartílago. Las articulaciones cartilaginosas, la clave es que ustedes no van a ver cápsula articular y no va a haber líquido sinovial ahí. Todas las demás articulaciones que sí son sinoviales, como por ejemplo la rodilla, el codo, va a haber una cápsula. Una cápsula quiere decir que hay tejido fibroso que envuelve toda la articulación, que envuelve ambos extremos de la articulación. Por ejemplo, en la rodilla va a haber una cápsula fibrosa o de tejido conectivo que va a envolver tanto la parte terminal de lo que es el fémur como la parte proximal de lo que es la tibia, y esa envoltura va a contener el líquido sinovial ahí adentro. Entonces, en las articulaciones cartilaginosas, como por ejemplo a nivel de la sínfisis del pubis, ustedes no van a ver una cápsula articular. A nivel de lo que son los cuerpos vertebrales, ustedes no van a ver cápsula articular tampoco. Entonces, esa sería la diferencia. Las articulaciones, por supuesto, la articulación de la rodilla va a tener cartílago, va a tener también tejido fibroso alrededor y no se va a clasificar ni como fibrosa ni como cartilaginosa. Se va a clasificar como sinovial porque contiene líquido sinovial que está, digamos, envuelto en lo que es la cápsula articular. La cápsula articular contiene ese líquido para que el líquido no se salga. Entonces, esa es la característica. Por eso distinguimos las articulaciones sinoviales de las cartilaginosas y de las fibrosas.
Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a ver, Oscar Antonio. Oscar Antonio, no. ¿Quién más tiene levantada la mano? No, ¿verdad? Ya la quitaron. Quizás era la misma duda. Vamos a ver. Doctor, me preguntan, en las cápsulas donde se encuentra el líquido sinovial, ¿es ahí donde se genera el sonido que muchos conocemos? Decimos que traen los huesos, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Los tronidos de los huesos es digamos, en el momento del movimiento se generan como, podemos decir, como gases que cuando pasan de un lado a otro de lo que es la cápsula articular, se escucha ese movimiento, ¿verdad? O sea, es como la producción de espacios, ¿verdad? O tensiones en el líquido sinovial que van a producir eso, ¿verdad? Tiende a producir esa formación de gases en el líquido sinovial que cuando pasan de un lado a otro van a generar ese tronido. Y eso en la mayoría de casos es un sonido normal. Cuando ya el sonido es como un chasquido, digamos, un sonido un poco más fuerte, puede a veces ser que exista poco líquido sinovial y ahí sí ya no es normal. Pero, por ejemplo, que truenen los dedos, que se truenen los dedos, que se truenen las articulaciones, eso es algo normal. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre articulación, cartílago y tendón? Ok, articulación, como les mencionaba, es una estructura que es compleja. O sea, no es una estructura en sí, sino que es una estructura formada por varias estructuras, ¿verdad? O sea, no es una sola. Entonces la articulación está formada por huesos, por cartílago, en algunos casos por tejido fibroso, el líquido sinovial, como ustedes lo ven, a veces hay discos intermedios. Entonces podemos decir que la articulación es como una mega estructura, ¿verdad? Donde hay varios tipos de diferentes tejidos o diferentes estructuras que la conforman. Y que sirve para eso, para unir huesos entre sí y que algunas van a generar movimientos. Ese sería digamos, como por ejemplo, para poder diferenciarlo de lo que son lo demás que me mencionaban, ¿verdad? Los ligamentos, vamos a ver el cartílago. El cartílago es una parte de lo que es la articulación, pero sabemos que el cartílago es un tipo de tejido. En la clase la vez pasada lo explicaba que es un tipo de tejido, que es un tipo de tejido conectivo, ¿verdad? Que es el tipo de tejido cartilaginoso. Entonces ahí vamos a tener cartílago hialino y fibrocartílago. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Entonces, y estos tejidos cartilaginosos forman parte de la articulación. Y en cuanto al tendón, es un tipo también de tejido conectivo, pero el tendón es como una estructura de tejido conectivo que está asociada al músculo que se relaciona o se une con las fibras musculares en sus partes terminales para poder producir una fijación. Entonces el músculo se fija al hueso por medio de los tendones. Esa es la diferencia. Entonces el tendón, vamos a ver que por lo general el tendón no forma parte de la articulación, salvo en ciertos casos donde sí vamos a tener tendones intraarticulares, pero por lo general el tendón, la función es unir el músculo al hueso. Entonces esa sería una de las formas para que podamos diferenciarlo. Vamos a ver qué más. Y cuando hay luxación de la rótula, es la articulación que se encuentra dañada. Cuando hay una luxación, mire, una luxación es una pérdida de la relación entre el hueso. Quiere decir que probablemente la articulación sí tenga alguna alteración, pero no hay una lesión propia del hueso, sino que lo que ha sucedido es que la cápsula articular ha permitido que los huesos se salgan de donde normalmente tienen que estar. Por ejemplo, en la articulación del hombro, que es una de las que más fácilmente hay luxación, lo que es el húmero, que tiene digamos, la forma convexa o es la forma esferoidea, y la otra que sería la cavidad, que sería la cavidad glenoidea, están así, ¿verdad? Relacionadas. Pero cuando hay una luxación, lo que sucede es que la cápsula articular se ha distendido tanto en un movimiento tan fuerte que se ha salido, ¿verdad? Se sale lo que es el hueso, se sale el húmero de la cavidad. Entonces ya la cavidad ya no está ahí el hueso, sino que el hueso está afuera. Eso sería una luxación. Y los huesos no están en la posición que tienen que estar. Entonces lo que se hace es un movimiento conocido como movimiento de reducción. La reducción puede ser cerrada o puede ser abierta, dependiendo del grado de lesión que tenga, ¿verdad?
En ese caso se hace la reducción para poder volver el hueso a su punto normal, pero los huesos no están fracturados. Lo que se ha lesionado son los tejidos externos de la articulación. Puede lesionarse, digamos, la cápsula articular, puede lesionarse los ligamentos, pueden lesionarse, digamos, las bolsas subserosas que están por ahí, pero los huesos están bien. Entonces va a llevar un tiempo recuperarse, pero los huesos no se han fracturado. A diferencia de una fractura donde el hueso sí se quiebra, es una pérdida de continuidad en el tejido del hueso, y ahí sí va a llevar más tiempo porque el hueso tiene que cicatrizar. Vamos a ver otra pregunta. Dice que es posible que el líquido sinovial se derrame. Sí, el líquido sinovial puede salir de su cápsula dependiendo si hay alguna lesión, algún problema. Puede salir de su cápsula articular y derramarse. De hecho, son así se llaman, derrames de líquido sinovial, y hay que hacer reparación de lo que es esa cápsula articular para que siempre contenga líquido. En algunos casos pueden escaparse ciertas cantidades y no es grave, ¿verdad? De hecho, hay enfermedades que se conocen como quistes sinoviales, que cuando se sale un poquito de líquido sinovial, esto se da, por ejemplo, en las articulaciones de las manos. Salen como quistecitos y usted los puede sentir como que si fuera un cartílago, se mueve. Hay algunas personas que lo que hacen es estarlos apretando, ¿verdad? O los golpean. Ahí salen videos en internet, ¿verdad? Donde los golpean o con un libro lo golpean y se deshace. Y ahí termina, porque es, digamos, una acumulación de líquido sinovial que tiende a hacerse como cartilaginosa. Entonces uno las puede mover. Esos serían quistes sinoviales, y ahí son escapes pequeños de líquido sinovial que no generan mayor problema. A ver, ¿qué otra pregunta? Exceso de líquido. A veces, ¿verdad? Sí puede haber un exceso de líquido cuando hay procesos inflamatorios que evitan que se dé una reabsorción normal, o el mismo proceso inflamatorio produce más de lo normal y eso genera también problemas. A veces hay derrames, por ejemplo, existe sangramiento cuando hay alguna hemorragia interna, puede llenarse mucho de líquido en una articulación y hay que hacerle una artrocentesis, ¿verdad? Hay que sacar líquido de esa articulación para quitar esa tensión, porque si hay mucho líquido, también, ¿verdad? Puede haber mucho dolor, está distendida la cápsula articular y se pierde la función de esa articulación. Hay que hacer un drenaje, hay que sacar líquido, ¿verdad? Con una aguja hay que extraer el líquido sinovial que está en exceso, o si hay sangre, ¿verdad? También hay que extraer. Otra pregunta dice si es probable ya que puede existir una lesión o ruptura de la cápsula o bolsa sinovial. Sí, ¿verdad? En las lesiones, en los traumatismos, puede romperse la cápsula sinovial y puede salir el líquido sinovial. Una pregunta dice más, ¿qué sucede cuando una articulación se daña y si hay solución? Sí, las articulaciones, como les mencionaba, en algún traumatismo pueden dañarse, y ahí habría que ver el grado de lesión, ¿verdad? Si hay una lesión ósea, si es una lesión solo de tejidos. Hay articulaciones que hay que fijarlas, hay que hacer reducciones. Por ejemplo, en algunos casos donde hay fracturas, es necesario reconstruir y colocar material de osteosíntesis. Eso lo hacen los ortopedas, ¿verdad? Colocan clavos, colocan platinas, ¿verdad? Colocan varios materiales de osteosíntesis que lo que hacen es mantener fija la articulación, mantener fijos los huesos en su posición para que cicatricen. Y cicatricen y formen lo que se conoce como el callo óseo. El callo óseo es como el pegamento que hacen los huesos para poder volver a unirse, y que tarda de 1 a 3 meses, ¿verdad? Dependiendo de cada persona. Cuando hay un esguince se provoca un daño en la articulación. No, por lo general el esguince no se daña la articulación, solamente es como una inflamación que se da en los tejidos blandos. El esguince es una lesión de tejidos blandos que están alrededor de la articulación. Por ejemplo, los músculos, los ligamentos, los tendones. Ese es digamos, lo que se daña, ¿verdad? Pero es un daño que es reversible y que no necesita cirugía, por ejemplo, solamente es el tratamiento es como RICE, arroz en inglés, R de reposo, ¿verdad? Y la I de ice, de hielo, ¿verdad? Colocarse hielo, la C de compresión, hay que poner una venda compresiva, y la E de elevación, que hay que tener el pie en elevación. Ese es el tratamiento para los esguinces.
Entonces ahí la articulación por lo general no está dañada, solamente son los tejidos blandos que están alrededor. José Alexander dice, creo que el E15 más que todo es un daño a nivel muscular. Correcto, ¿verdad? No es a nivel de los huesos. Vamos a ver, el E15 viene siendo como estiramiento de garra, correcto, los ligamentos que son bandas resistentes, así es, Axel. No son los huesos, ¿verdad? La artrosis involucra el desgaste de los cartílagos entre los huesos involucrados en una articulación o es otro tipo de afección. Correcto, la artrosis es eso, ¿verdad? Es un desgaste articular. Muchas veces por la misma fricción, ¿verdad? La edad, la pérdida de líquido sinovial, con la edad vamos perdiendo líquido sinovial y las cápsulas se van colapsando. Por lo general, la cápsula articular va a mantener a los huesos separados, un poquito separados, y entre esa separación va a haber líquido sinovial. Pero cuando vamos avanzando en edad, esa cápsula articular va cediendo con el tiempo y los huesos van uniéndose y va generando fricción. Entonces, por eso la edad es un factor importante para el desarrollo de la artrosis. Se pierde ese cartílago articular y eso produce dolores, produce dificultad para la movilización y es algo que es bien complicado porque el cartílago para regenerarlo ahí es casi imposible. Hay medicamentos que ayudan con esa regeneración, pero nunca va a ser al 100%. Así que ahí hay que ir dosificándose. Los pacientes que hay, por ejemplo, personas que hacen mucho ejercicio y que llega un punto donde el mismo ejercicio les puede hacer daño. Entonces, por eso lo que se recomienda es un ejercicio moderado, ni tan intenso, ¿verdad? Pero tampoco no hacer ejercicio, porque si usted hace un ejercicio muy intenso, se dañan las articulaciones. Pero si hace un ejercicio moderado, no hay mayor problema. Y si no hace ejercicio, el sedentarismo le va a generar otros problemas también serios. Entonces tiene que ser como un equilibrio, ¿verdad? Para que tengamos nuestras articulaciones sanas y que no se vayan a dañar con el tiempo. Bueno, ¿algún otro tipo de pregunta? ¿Otra pregunta sobre articulaciones? Bueno, veo que no, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? Nadie más levanta la mano ni pregunta en el chat. Bueno, entonces por el momento creo que hemos desarrollado los contenidos de la clase. Ha sido, digamos, una clase un poquito más rápida que la anterior, ¿verdad? Pero es muy importante, como les mencionaba. Así que espero que esta clase les sirva para su aprendizaje y que también les ayude para el desarrollo de los laboratorios, ¿verdad? Es una clase más que todo de clasificación. Clasificamos las articulaciones, pero es básico para que podamos comprender lo demás que se viene, ¿verdad? Que como les mencionaba, es un poco tedioso la anatomía 1, pero es de tomarle cariño, ¿verdad? La verdad que si ustedes estudian todos los días y van desarrollando todos los contenidos, al final no les va a costar. Y eso es lo importante. Y por eso empezamos temprano, ¿verdad? Las clases para que ya después no vayan a tener esa acumulación de tanto material, ¿verdad? Bueno, me preguntan que estas clases son para el parcial. Sí, estas dos clases que les he dado son para el primer parcial teórico, ¿verdad? En mi caso, yo les voy a sacar 15 preguntas de estas dos clases. La primera clase que les di el jueves, ¿verdad? Y la clase de hoy. Son, de estas dos clases les voy a hacer 15 preguntas, ¿verdad? Ese parcial, permítanme, ya les digo cuándo son las fechas de examen. Y ahorita ya las tenemos las fechas, no las hemos, no sé si el doctor se las dijo la vez pasada, pero son tentativas porque como no teníamos el calendario oficial, hasta hace poco nos dieron el calendario oficial, pero el primer teórico lo tenemos para el 10 de marzo. El 10 de marzo sería el que tenemos pensado hacer el primer examen teórico. Y el primer práctico de macroanatomía lo tenemos para el viernes 17 de marzo. Bueno, primer teórico 10 de marzo, primer práctico de macro el 17 de marzo y el primer práctico de micro lo tienen para el 24 de marzo. Esas serían las fechas tentativas, ¿verdad? Vamos, como les digo, ya esta semana que inscriban, vamos a hacer la publicación oficial en la plataforma. Cuando todos se inscriban y ya tengamos los listados oficiales, lo primero que yo hago es descargar esos listados de Prometeo, luego los matriculo en la plataforma
y ahí en la plataforma les vamos a poner todo. Ahí van a tener las fechas, ahí van a tener material de estudio, ahí se va a publicar también los grupos de laboratorio, cómo van a quedar las conformaciones de los grupos, así que ahí les vamos a publicar. No se preocupen, ahorita lo que falta es la inscripción que ya viene para el lunes, ¿verdad? A partir del lunes la inscripción. Así que inscriban, pónganse las pilas ahí con la inscripción y cuando ya estén todos inscritos, vamos a hacer los grupos en la plataforma y ahí les voy a publicar prácticamente todo, ¿verdad? Vamos a publicar todo lo que es el material, las guías de laboratorio, vamos a publicar el material, videos también que son importantes porque no tenemos cadáveres por ejemplo, para hacer el laboratorio de macro, casi no hay, entonces vamos a publicar algunos videos de disecciones que están muy interesantes, que nos van a servir para poder tener una idea, ¿verdad? Es cierto que no tenemos mucho material, pero lo que tenemos ahí lo vamos a aprovechar en los laboratorios que hoy van a ser presenciales. Así que la otra semana que ya tengamos los listados, vamos a hacer eso. Y también vamos a hacer una reunión con solo los del grupo teórico 02. Los del grupo teórico 02 para los laboratorios de macro, ¿verdad? Entonces la otra semana nos vamos a reunir para poder coordinar toda la actividad que vamos a tener durante el ciclo, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Me preguntan por aquí, ¿los parciales prácticos los hacen los 3 docentes o el docente de cada teórico? Los 3 docentes. Siempre, digamos, por ejemplo, en macro, los 3 docentes de macro, el doctor Cabrera, el doctor Villalta y mi persona, hacemos los exámenes. Cada quien pone una cierta cantidad de preguntas. Igual en los teóricos. En los teóricos, cada docente que les imparte clases pone preguntas. Por ejemplo, a mí me corresponden 15 preguntas en cada teórico. Al doctor Cabrera también 15, al doctor Villatoro le corresponden 15, al doctor Rivera, ¿verdad? 15, y al doctor Cruz le corresponden 10 preguntas, y por último el doctor Aldo también tiene 5, entonces son 60 preguntas. ¿El Moore puede utilizarse de refuerzo para esta clase? Sí, correcto, el libro de Moore, ¿verdad? Le va a servir para esta clase. Con respecto a la publicación que hubo en una página de la UES, las clases se mantendrán semipresencial o presencial. Ya cuando inicie el ciclo, la idea es darlas presencial. Por la cantidad, digamos, de estudiantes, se nos complica, porque si el grupo teórico va a ser 160 estudiantes, no tenemos un espacio para tener 160 estudiantes, ¿verdad? Eso es lo complicado. ¿Es mejor presencial? Claro que sí, ¿verdad? Es mucho mejor presencial. Lo ideal es eso, ¿verdad? Pero la cuestión es esa, no tenemos un espacio adecuado para tener 160 estudiantes de un grupo teórico, que es lo que se ha planteado, ¿verdad? 160 para el teórico 01, 160 para el teórico 02, y se había planteado 80 para el teórico 03, pero no creo que van a dar abasto por la cantidad de estudiantes que son. Entonces creo que van a ampliar el cupo, pero ahorita no sabemos hasta que se llenen los cupos, ¿verdad? Se ampliarían. Vamos a ver. Me mencionaban otras referencias que utilizo. Sí, permítanme. Por aquí, vamos a ver si los tengo por acá. No, ahorita no los tengo accesibles las otras referencias, pero se los voy a publicar en la plataforma. Ahí les voy a poner las otras referencias, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo posible de que las clases sean presenciales y ya vamos a ir viendo lo que son los horarios, ¿verdad? Lo que son los horarios y los espacios. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. ¿Solo estos 2 temas estudiaremos para el parcial de parte suya? Sí, estos 2 temas serían para el primer parcial. Claro, si digamos ya la otra semana vamos a ver las otras clases, de hecho el jueves a las 4:30 p.m. igual vamos a tener otra clase, ya sería miembro inferior 1, porque los laboratorios ya rápidamente, después del primer laboratorio ya viene miembro inferior, entonces por eso tengo que darles las clases rápido también. El otro jueves sería, este jueves que viene, sería la clase de miembro inferior 1. Pero solamente los 2 primeros temas van a ser para el primer teórico. Ya los otros temas de miembro inferior van a ser para el siguiente teórico.
No damos abasto y el ciclo pasado se dividían hasta en 4 grupos para 1 hora de clase. Sí, sí, es que el problema es ese porque casi no hay mucho espacio. Pero vamos a tratar de organizar lo mejor posible y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace, porque sí son varios, son varios. Lo ideal es que tuviéramos más docentes en anatomía, pero porque son muchos, imaginen más de 400 estudiantes, es un poco complicado. Los cortos de laboratorio serían virtuales. Estamos considerando eso. Con el doctor Cabrera veíamos que lo ideal sería que siempre fueran virtuales, aunque la práctica la vamos a tener presencial, es así, siempre va a ser presencial, pero estamos considerando que van a ser virtuales. ¿Cuándo será la otra clase con el doctor? Pero no sé con qué doctor, ahí me preguntan. Ahí habría que ver con cada médico, ¿verdad? Con cada médico cuándo serían las clases. En mi caso, ¿verdad? Sería para el jueves. El jueves sería, vamos a ver qué fecha. Ya les digo. Entonces sería, el jueves 9. El jueves 9. Ahorita les voy a compartir ahí les comparto el vínculo para la siguiente clase de miembro inferior 1 para el jueves. Correcto, ya vamos a terminar la grabación. Ahorita también esto les sirve para que les quede de... Okay. Bueno, entonces por el momento ahí terminamos, ¿verdad? Ahí está el jueves 9 y viernes 10. No tienen clase para el jueves, ¿verdad? Jueves 9. No tienen otra actividad programada para esa hora. No. No, perfecto. Entonces ahí queda programada. Ahí está el enlace. Lo pueden compartir ahí en los grupos. Así que así podemos hacer. Y con lo del WhatsApp, la vez pasada creo que nos confundimos todos ahí, ¿verdad? Yo pensé que el grupo que estaban haciendo de WhatsApp solo era para los representantes interinos, ¿verdad? Pero ya ahorita que se inscriban van a poder elegir los representantes, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Con lo del WhatsApp. Ya cuando estén los representantes, hagan un grupo solo de los representantes en WhatsApp y nos van a dar nos incluyen a nosotros, a los docentes, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces por el momento ahí terminamos. Feliz día para todos y éxitos. Muchas gracias, doctor. Igual, feliz día. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Feliz día, doctor. Feliz día, cuídense. Feliz día, doctor. Feliz día, feliz fin de semana, cuídense todos.